Buenos días, cafetera. Mucha atención a esto que os vamos a contar a continuación. Resulta que varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, República Checa e Italia, han pedido la dimisión de Francesca Albanese como relatora especial de Naciones Unidas sobre Palestina, después de una controversia por la difusión en redes de un vídeo manipulado por inteligencia artificial que le hacía decir que Israel era enemigo de la humanidad, una frase que no pronunció cuando se revisa la grabación completa. Las acusaciones se basaron en un extracto editado y fuera de contexto. Albanese ha rechazado tajantemente esas acusaciones y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que la campaña contra ella se basa en desinformación y presión política que pone en riesgo la independencia y los mecanismos de los derechos humanos. Su labor, que se ha centrado en documentar violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados, incluida la situación de Gaza, ha presentado informes muy contundentes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En 2025, el gobierno de Estados Unidos impuso también sanciones a Albanese en un contexto más amplio de presión contra funcionarios del Tribunal Penal Internacional de la Corte de Justicia, especialmente vinculados a investigaciones sobre crímenes en Gaza. Albanese, por ejemplo, no puede ir a Naciones Unidas a presentar uno de sus 2 informes anuales, pero sobre todo ha visto cómo le congelaban todos sus bienes, entre ellos su cuenta corriente y su apartamento en Estados Unidos, aunque ahora ella vive en Túnez. Además, ha sido incluido en una lista negra que le aparta de todo el sistema bancario internacional como si fuera una terrorista o una narcotraficante, y se contemplan penas para cualquier ciudadano estadounidense que tenga con ella un intercambio económico o en especie. Por ejemplo, su marido, dice ella, que trabaja en el Banco Mundial, y su hija, en teoría, no pueden invitarla a un café, porque podrían ser multados con hasta $1.000 millones o con una imposición de 20 años de cárcel. Y la Unión Europea, que podría estar dando cobertura de protección a sus ciudadanos, ha decidido cobardemente mirar para otro lado. Estamos abandonando a su suerte a todos los juristas y a todos los activistas de derechos humanos que han decidido alzar la voz contra el genocidio en Palestina. ¿Y qué mensaje estamos dejando a quienes trabajan en la jurisprudencia internacional? ¿Qué les estamos diciendo a los que sueñan con trabajar para la Haya o para organismos de Naciones Unidas? ¿Que están solos? ¿Qué está haciendo el gobierno de España? Artistas e intelectuales de todo el mundo, desde Naomi Klein hasta Susan Sarandon, pasando por Yorgos Lanthimos, Javier Bardem, Judith Butler, decidieron la semana pasada romper el silencio. Albanese se ha desgañitado para explicar que el vídeo por el que recibe ahora estas críticas no es más que una burda manipulación de fragmentos entrecortados. ¿Pero qué importa la verdad?, preguntan los firmantes. Pues a nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa. Por eso brindamos todo nuestro apoyo a Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir. Porque no solo la defienden a ella, la defienden porque seguramente estamos ante la última esperanza de que la justicia internacional pueda prevalecer en lugar de ser enterrada bajo la cobardía de naciones que han decidido mirar para otro lado. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Me hace mucha gracia Rufián, porque ahora hemos pasado de odiar a España y no querer más que la independencia de Cataluña a querer ser el líder de la extrema izquierda en España. Es un poco... Bueno, le está empezando un proceso de escucha, ¿no? Dice que quiere quitarle escaños en provincias a Vox, luchar por esa unidad de la izquierda. Es una broma, anda, que le va a quitar escaños a Vox, Rufián. Es que me da una risa, pero un señor que es independentista catalán, ¿cómo le va a quitar escaños a Vox? Por los restos en las provincias. En la provincia, vamos, que es que... Pero en fin, él sabrá mejor que yo de la izquierda, extrema izquierda, no entiendo nada. Rufián era el tipo ese que se iba, que dejaba de cobrar en el Parlamento todo lo que cobraba, que se volvía a la República Catalana, que no existe, por cierto, ni ha existido ni va a existir, pero se ha quedado en el Congreso, cobrando. Rufián era el que quería dividir España y ahora dice que quiere unirla. Es bastante divertido y Rufián
pues ahora resulta que quiere unir a la izquierda y yo creo que la está dividiendo más. Y lo está dividiendo más porque lo que ha tenido que hacer es levantar las banderas que viene defendiendo Vox y por las que nos han llamado xenófobos e islamófobos. Yo lo que le digo es que ojalá podamos tener una candidatura amplia, y claro que es importante tener más escaños en lugar de menos, pero que lo que creo que está fallando en la izquierda no es una cuestión de unidad, porque, como te decía Javier, las principales cosas que la izquierda ha conseguido en los últimos años ha sido gracias a la alianza de fuerzas diferentes como Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu o Podemos, que nunca nos hemos presentado juntas a las elecciones y que hemos conseguido los suficientes votos como para que incluso, a pesar del PSOE, esas modificaciones se hiciesen. Esta cuestión de simplemente sumar electorados que además son distintos, porque confluyen fuerzas independentistas con fuerzas estatales, no siempre da más rédito, y además en muchísimas provincias que reparten, por ejemplo, 2 escaños, tampoco tiene sentido. Creo que lo que funcionaba de ese acto es la figura de Rufián, que definitivamente está sabiendo conectar con una sensibilidad, conectar con el electorado, visibilizarse como una alternativa, pero lo que funciona es él y lo que funciona es su figura. La fórmula que él propone, sin embargo, no es un plan. Puede que en esta gran crisis de la mediación intervengan fuerzas más estructurales y profundas. Fuerzas identificadas en gran medida por Alexis de Tocqueville, y eso renueva el interés de sus análisis. En sus contextos encontramos descritos cómo en las sociedades igualitarias prosperan juntos la autoconfianza arrogante y el desinterés por lo común. Ese solipsismo se ha elevado a la máxima potencia con las nuevas tecnologías. Todo el mundo se cree perfectamente informado y conocedor de temas que afectan a la sociedad en su conjunto. Con Puigdemont, por cierto, se reunió cuando estuvo en Bélgica hace poco. Sí, nos reunimos. No, sí. Esto es noticia, ¿eh? Sí, bueno, nos reunimos a menudo. Sí, pero esto no había trascendido. Bueno, no pasa nada. No, está muy bien que trascienda aquí en Hora 25. Bueno, pues Hora 25 es un programa importantísimo que se merece todo tipo de exclusivas. ¿Y de qué hablaron? De todo lo que usted se puede imaginar. ¿Algo concreto que pueda llevar a la boca? Hablamos de modelo de financiación, hablamos de trenes, hablamos de IRPF, hablamos de todas estas cuestiones. Entonces la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones. Es decisión de los pueblos. Esa es nuestra Constitución y así debe ser. The war in Gaza is over. It's over. There are little flames. Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised. If they don't, it'll be, they'll be harshly met, very harshly met. They don't want that. All the stuff like they don't mind dying. They told me that's not true. Everyone said, oh, they don't mind dying. No, they don't want to die. They said, we don't want to die. People don't want to die. The ceasefire was held, and every last remaining hostage, both living and dead, has been returned back home. Think of that. That was an impossibility. And we did hundreds of hostages, but the last 20, and I always said to Steve and Jared, I said, the last 20 are going to be very tough. Very, very tough. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos a este programa especial de los viernes que cocinamos con mimo, ya sabéis, a lo largo de la semana y que conecta un poquito con las raíces del programa que vio nacer a la cafetera, porque eran otros tiempos en los que un Berlín sentado en pijama en un pequeño estudio clandestino. No es que haya cambiado mucho la cosa, pero bueno, ahora como tenemos que emitir con vídeo y todo eso, pues se han transmutado un poco las necesidades. Pero los viernes recuperamos un poquito la esencia. Parte de los contenidos
ya sabéis, los elaboramos a lo largo de la semana porque a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, yo estaré siendo descerrajado en alguna de las mesas camilla de las tertulias españolas, de las tertulias allí donde se libran las luchas de esgrima y de puñalada trapera. Así que en los barrios bajos del periodismo, desde los barrios bajos del periodismo, queridos amigos, me dirijo a vosotros para daros las gracias por, como siempre, vuestra fidelidad y vuestro cariño. Bueno, el asunto sobre el que abríamos, qué indignidad, sobre el que abríamos el programa, qué indignidad la situación para Francesca Albanese. Habéis visto varios gobiernos europeos, Francia, Alemania, República Checa, Italia, gobiernos sólidos, solventes, gobiernos de Europa. Llegaron a pedir la dimisión de Albanese basándose en un vídeo manipulado que circula por Internet. Manipulado con inteligencia artificial. Era tan burdo que se veía a primera vista. Pero eso no evitó que estos gobiernos plegados, sometidos al miedo y a la doctrina de Estados Unidos, de la administración Trump, hiciesen esa petición de dimisión de la relatora especial de Naciones Unidas, la única persona que ha estado defendiendo a los palestinos y denunciando los graves crímenes contra la humanidad que se han estado ejerciendo en Gaza. Bueno, es alucinante ver cómo Francesca Albanese y cómo miembros del Tribunal Penal Internacional han sido señalados por los Estados Unidos, han sido objeto de sanciones que, entre otras cosas, implica que no pueden acceder a sus tarjetas de crédito. Imagínate que trabajas en el Tribunal Penal Internacional porque eres un jurista a cuya trayectoria te ha ido empujando al penal y idílicamente has estado deseando poder ejercer la justicia internacional contra los villanos, contra genocidas, Y de pronto Estados Unidos te incluye en un listado porque has tocado a su amigo israelí. Y no contento con incluirte en el listado, que te trata como a un terrorista internacional, te retiran, bloquean las cuentas corrientes, te retiran la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero sobre todo todos tus bienes quedan congelados. No puedes sacar dinero de un cajero, no puedes recurrir a tus cuentas, a tu sueldo, a tu salario. Gente como Francesca Albanese, trabajadora de Naciones Unidas. ¿Y qué están haciendo los gobiernos europeos? ¿Qué están haciendo además de mirar para otro lado, además de escamotear su responsabilidad? Podrían haber salido en defensa de Albanese, podrían haber ejercido la protección, como se hace con otros ciudadanos que trabajan en Europa, que son de procedencia europea o que merecen el amparo de la Unión, de la soberana Unión Europea. Pero aquí todo el mundo mira para otro lado. Alguien que está denunciando las violaciones de derechos humanos, los bombardeos, el genocidio contra niños. ¿Y qué hacen las autoridades? Mirar para otro lado. Dejarla a su cuenta y riesgo. Permitir que el mensaje que reciban las futuras generaciones que se quieran dedicar a eso, a la justicia internacional, sepan el precio, el altísimo coste que eso puede tener para ellos. Bueno, hoy comenzamos con eso. Nos hacíamos eco de este manifiesto firmado por numerosas personalidades del mundo de la cultura que han sido los primeros en levantar la mano y cuestionar este acoso contra Francesca Albanese. En un mundo en el que cada vez resulta más preocupante vivir. Es verdad que en España estamos atentos bajo la mirada y el escrutinio de nuestra propia actualidad, que nos tiene muy distraídos cuando no estamos mirando gatitos en el TikTok, pero hay algunas cosas esta mañana que merecen ser puestas sobre la mesa de redacción. El arresto del expríncipe Andrés ha sacudido a la monarquía británica por sus vínculos con el caso Epstein. Duró 24 horas, también detenido. Tampoco, bueno, ¿qué digo? 24 horas. Si hubieran sido 24 horas, 10 horas estuvo detenidos. Y Carlos III afirma que la ley debe seguir su curso. Es una de las crisis que amenaza con convertirse en la mayor de la familia real, dice el periódico El País esta mañana. La policía lo tuvo detenido más de 10 horas por conducta inapropiada. El escándalo del pederasta Epstein, que pone en aprieto a varias casas reales europeas. El caso que amenaza no solamente a casas reales, sino a fortunas en todo el mundo y que nos ha permitido conocer algunas de las actividades más trágicas, más deplorables de las élites norteamericanas, de los multimillonarios y de la impunidad en la que estaban viviendo. Bueno, ese es
La portada del periódico El País, pero la fotografía de portada también es hoy llevada a su primera página por el ABC. Andrés, de príncipe a traidor, al servicio de Epstein. Carlos III deja claro que la ley debe seguir su curso tras la detención de su hermano por compartir con el financiero informes confidenciales del Reino Unido, una pena con pena máxima de cadena perpetua. Está por ver a qué delitos se están refiriendo exactamente. No penséis que son los más morales los que más se están preocupando. Parece que lo que se está investigando es un caso más amplio. Pero bueno, para el periódico ABC, Salvador Illa no regularizará a los inmigrantes que no sepan catalán. Es el titular de portada. Esta mañana, queridos amigos, os evito todos los trabajos para elegir la portada más florida del día. Porque ya solo que el ABC decida llevar esto a su portada merece todos los reconocimientos por parte de nuestra querida audiencia cafetera. Así están las cosas. Bueno, tenemos un montón de asuntos porque, entre otras cosas, también se sigue discutiendo en torno a la posibilidad de una candidatura conjunta en España. Levántate con ganas. Que el mundo hoy no se acaba. Sí, ya sabéis que las izquierdas se agitan, se movilizan. Este fin de semana se espera la reunión de Sumar, donde mostrarán cuál es la renovación de la alianza, qué partidos han decidido seguir formando parte de ese paraguas y presentarse conjuntamente a una candidatura electoral y bajo qué mínimos. Parece que todavía no está decidido en bajo qué liderazgos. Hay muchas especulaciones, pero algo se está agitando en la izquierda española después de esta reunión de Gabriel Rufián con Emilio Delgado, que tampoco presentó específicamente nada más allá de un anhelo, que hay que luchar contra la penetración de la extrema derecha, pero nadie sabe muy bien cómo se puede o cómo se va a hacer eso. De hecho, hoy en Público.es hablan de la propuesta de Rufián para retirar candidaturas en las provincias, que ha generado, según Público.es, más rechazo que apoyo en la izquierda. Ha abierto un debate, pero esta propuesta, emitida por el portavoz de Esquerra, de que se presente en cada provincia la izquierda alternativa que sea más fuerte, ha generado controversias en diferentes partidos. Ni Esquerra Republicana, ni EH Bildu, ni BNG comparten esa propuesta, porque están más próximos a la idea Compromís o Més por Mallorca, algunos partidos que efectivamente verían cómo podrían salir beneficiados. Pero hay mucho debate en torno a esto. Estaba previsto que esta mañana en la cafetera contásemos con Pablo Fernández, de Podemos, miembro de Podemos. Queríamos haber hecho una fotografía de la posición de diferentes partidos. Ayer, cuando íbamos a grabar la entrevista, se puso en contacto con nosotros posponiendo la misma. Es una pena, creo que era una entrevista importante para los oyentes de este programa, pero bueno, ya tendremos la oportunidad más adelante de poder conversar con esa organización política si encuentran el hueco para la cafetera. Más adelante. En todo caso, lo que sí que hemos visto es las reticencias, porque no es tan sencillo lo de las candidaturas conjuntas. Hemos visto a Elisabeth Duval. Dice que Rufián, el plan, funciona para movilizar, pero que es que tal y como está planteado eso no es viable. Creo que lo primero es que nos estamos centrando en la parte menos relevante del debate, ¿no? Que es esta cuestión de las provincias y esta cuestión de ir todos juntos, porque 1, es un rollo patatero, 2, no interesa a nadie, 3, estas sumas aritméticas no siempre suman. Y aquí un ejemplo concreto. En 2015, Compromís con Podemos fueron juntos, tuvieron 671.000 votos y 9 escaños. En 2016, a eso se incorporó Esquerra Unida del País Valencià. Tuvieron 659.771 votos, 13.000 votos menos que cuando eran Compromís y Podemos y exactamente el mismo número de escaños. Hacemos el cálculo, por ejemplo, en el caso de Aragón. Si se replicaran los resultados de Aragón en unas generales, tampoco el PSOE perdería escaños, sino que habría un escaño del PP que se movería a Vox. Esta cuestión de simplemente sumar electorados que además son distintos, porque confluyen fuerzas independentistas con fuerzas estatales, no siempre da más rédito. Y además, en muchísimas provincias que reparten, por ejemplo, 2 escaños, tampoco tiene sentido. Creo que lo que funcionaba de ese acto es la figura de Rufián, que definitivamente está sabiendo conectar con la sensibilidad, conectar con el electorado, visibilizarse como una alternativa, pero lo que funciona es él y lo que funciona es su figura. La fórmula que él propone, sin embargo, no es un plan,
no es un plan viable y tiene muchas menos vías para llegar a buen puerto. Así que hay susceptibilidades en torno a esa propuesta. No siempre, no necesariamente esta mecánica electoral terminaría siendo beneficiosa. Tenemos un sistema electoral que es muy difícil de comprender porque junto a la ley de Ohm también están cómo marcan las circunscripciones, cómo debilitan la posición y cómo premian a las circunscripciones de diferentes tamaños. Así que es muy, muy complejo, pero sí, en esa ingeniería electoral pues sería conveniente que la izquierda hiciese un análisis para saber dónde tiene más posibilidades y con qué estrategia podría concurrir a las elecciones para hacerle frente a la extrema derecha. Bueno, lo que hemos visto es que no todos los partidos son partidarios, no todos están de acuerdo con juntar candidaturas y algunos aspiran, aunque eso les vaya a dar menos diputados, se resignan a entrar con menos diputados, pero con una estrategia diferente en el Congreso de los Diputados, es lo que parece que anuncia Podemos. Yo lo que le digo es que ojalá podamos tener una candidatura amplia y claro que es importante tener más escaños en lugar de menos, pero que lo que creo que está fallando en la izquierda no es una cuestión de unidad, porque, como te decía Javier, las principales cosas que la izquierda ha conseguido en los últimos años ha sido gracias a la alianza de fuerzas diferentes como Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu o Podemos. Así que no todos los partidos ven con buenos ojos la fórmula y en todo caso, mientras tanto, pues el debate se sigue dando. Pero claro, que haya sido Gabriel Rufián el que haya abierto la caja del debate ha hecho que la derecha estallase. Bueno, ¿cómo será que hemos escuchado desde a Santiago Abascal criticando a Gabriel Rufián hasta a Esperanza Aguirre? Y me hace mucha gracia Rufián, porque ahora hemos pasado de odiar a España y no querer más que la independencia de Cataluña a querer ser el líder de la extrema izquierda en España. Es un poco... Bueno, le está dejando un proceso de escucha. Pero eso en realidad lo que retrata es que algo de preocupación hay en la derecha, porque ciertamente basta que alguien se siente a hacer las cuentas para que la ley electoral pueda terminar siendo beneficiosa, si los cálculos son los adecuados, para conseguir frenar el ascenso de la extrema derecha. Mientras tanto, desprecian esta propuesta gente como Abascal. Rufián era el tipo ese que se iba, que dejaba de cobrar en el Parlamento todo lo que cobraba, que se volvía a la República Catalana, que no existe, por cierto, ni ha existido ni va a existir, pero se ha quedado en el Congreso, cobrando. Rufián era el que quería dividir España y ahora dice que quiere unirla. Es bastante divertido y Rufián pues ahora resulta que quiere unir a la izquierda y yo creo que la está dividiendo más. Y lo está dividiendo más porque lo que ha tenido que hacer es levantar las banderas que viene defendiendo Vox y por las que nos han llamado xenófobos e islamófobos. Ayer Rufián cuestionó el burka, dijo que era una prenda de opresión, pero en el Parlamento votó en contra de prohibirlo en España. Son unos auténticos estafadores, son unos vividores y son una gentuza que ha engañado a la sociedad catalana y que ahora pretenden engañar a la sociedad española. Yo no tengo ninguna preocupación con eso y me alegro. A Abascal hay que preguntarle más por la crisis interna que está viviendo ese partido, porque en los últimos días hemos visto cómo estallaban en combustión interna después de la expulsión por parte de Vox de Ortega Smith. Ha sido expulsado de forma cautelar por no querer ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid y el Comité Ejecutivo Nacional activó el procedimiento disciplinario tras meses perdiendo peso dentro del organigrama del partido. Ortega Smith queda relegado de la portavocía de Vox, expulsado de forma cautelar y lo llamativo de todo este asunto es lo poco que trascienden las batallas internas dentro de la extrema derecha. No es el primero, ni el segundo, ni el tercer caso de protagonistas, de fundadores de Vox que quedan expulsados de la organización. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver si esto tiene impacto en los medios de comunicación que siempre tan fiscalizadores de lo que le ocurre a la izquierda, que son capaces de llevar a sus portadas cualquier memez? Por ejemplo, que si Manuela Carmena recogió una flor en una playa, esto lo hemos visto en la portada de un periódico nacional, y que sin embargo, en la implosión de un partido como Vox, la silencian, la sepultan entre numerosas informaciones y dejan a su suerte, porque además todo esto tiene explicaciones. Algo está pasando dentro de la extrema derecha. ¿Quién está haciéndose con el poder? No es que le importe mucho a los votantes, porque en esta cosa contestataria
los votantes de Vox han decidido hacer un ejercicio por ignorar completamente, por mirar para otro lado completamente cualquier cosa que afecte a Vox. Pero no se han ni molestado en ver quiénes representan ahora el liderazgo, porque más allá de Santiago Abascal hay que ver la parada de los monstruos de la gente. Esto me lo decía un amigo periodista de un medio de comunicación muy de derechas, una persona con un perfil muy conservador, que fue de visita a la sede de Vox y me decía, es un alucine, la amalgama de personajes extraños que pululan por ahí. Dice, pero que van desde un señor con barba tatuado, con barbas casi hasta la cintura tatuado, hasta otro señor con parche en el ojo. Dice, es una cosa, es como la parada de los monstruos. Dice, a cada cual más friki, pero que han decidido establecerse en el corazón de una organización para manejarla, convertida en una organización política, convertida en un auténtico negociazo. Y mientras tanto la gente se ha entregado, ya no saben ni quiénes forman, porque todavía antes Ortega Smith tenía hasta un cierto predicamento y hasta algunos seguidores. Bueno, pues ahí tenéis al Partido Popular negociando con este partido para intentar garantizarse los gobiernos regionales en Extremadura y en Aragón. Y seguramente veremos los acuerdos, además, no a mucho tardar en cuanto pasen las elecciones de Castilla y León. Así está. ¿Cómo está la extrema derecha en todo el mundo? Bueno, mientras tanto, fijaos en lo que hemos visto en estas últimas horas. En las últimas horas. Hemos visto a Donald Trump compareciendo públicamente, el presidente de Estados Unidos, que celebró la primera reunión de la Junta de Paz. La Junta de Paz es un nombre, un eufemismo que se ha montado Donald Trump para esa reunión de líderes de extrema derecha, también otra parada de los monstruos, que hay que ver quiénes forman parte de esa mal llamada Junta de Paz que pretende convertirse en una especie de sustitución de Naciones Unidas. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos les convocó a todos en Washington y en un discurso inicial el dirigente estadounidense prometió que dará $10.000 millones a esa organización que él mismo preside, donde recibe todos los elogios y donde muestra sus rasgos más narcisistas. Y, fijaos, el presidente de Estados Unidos también prometió esos $10.000 millones a su Junta de Paz con Gaza como objetivo. Donald Trump dice, la guerra de Gaza ya ha terminado, quedan algunos fogonazos. The war in Gaza is over. It's over. There are little flames. Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised. If they don't, it'll be, they'll be harshly met, very harshly met. They don't want that. Bueno, quedan algunas llamas en el territorio, dijo, y ahora queda la segunda fase del alto el fuego que prevé el desarme de Hamás, la creación de un gobierno tecnocrático palestino para gestionar el territorio de forma transitoria, y Trump volvió a presionar a Hamás para que entregue las armas, avisando de las duras represalias de las consecuencias si no lo hacen. Mientras tanto, también Estados Unidos, con todas las tropas desplazadas hacia Irán, hemos visto un despliegue inédito en la historia marítimo acercándose hacia Irán y la preocupación global que hay en torno a esto. ¿Qué es lo que está planeando Donald Trump ahora para Irán? ¿Es simplemente pura amenaza? ¿Solo quieren escenificar su intención o realmente están dispuestos a llevar sus operaciones militares a territorio iraní? Esto es muy llamativo porque, si recordáis, el año pasado Estados Unidos, Israel, bombardearon Irán en una operación que tildaron de enormemente exitosa, con la que supuestamente habían terminado con los últimos vestigios del programa iraní. Bueno, pues ¿cuál es la excusa ahora? Terminar con el programa iraní y con los misiles balísticos y algún que otro asunto que se han dejado de por medio. ¿Pero en qué quedamos? No lo habían resuelto. Una vez más, las mentiras en el tablero internacional para justificar el colonialismo, el imperialismo norteamericano que ha decidido conceder a Israel toda la presencia en Oriente Medio. Bueno, pues así están las cosas. A ver cómo terminan este fin de semana, porque supuestamente hubo reunión entre la administración Trump y la administración iraní y parece que habían alcanzado algún tipo de entendimiento, pero la flota sigue tomando posiciones allí y el número de aviones y de embarcaciones es extraordinario, el más alto, el más importante de la historia. No creemos que los hayan enviado para pescar salmonetes. Así que veremos. Bueno, vamos a ver, en todo caso, hay otras noticias, vamos a ver cómo ha sido esta semana y cómo las ha recogido la prensa internacional en este ejercicio que hacemos cada semana aquí en La Cafetera con Pilar de la Peña. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Y luego vamos a conversar con Cristina Picos, la actriz.
está interpretando un musical, el musical Wicked. Muy interesante porque es una metáfora, bueno, contada de una forma muy accesible, teatro musical, familiar, pero donde nos habla de la mentira, de la manipulación y de cómo un gobierno puede manipular a la opinión pública hasta hacerles creer que los villanos son los buenos y los buenos los villanos. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que en La Cafetera también analizamos las noticias de la semana, pero a través de la prensa internacional, para ver cuáles han destacado en sus páginas los medios de comunicación internacionales y especialmente también dónde han puesto el foco y cómo han proyectado la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que nos hemos visto en el New York Times, que profundiza en las políticas migratorias de España y dice que precisamente es una de las claves que permite a nuestro país diferenciarse y que podrían copiar otros lugares, Pai. Sí, la verdad es que las políticas migratorias de España, especialmente después del anuncio de la regularización masiva que el gobierno español aprobó a finales de enero, sigue siendo un asunto que provoca cierta fascinación y que realmente en buena parte de los medios internacionales destacan, intentan explicar. Y uno de los artículos más profundos, además, y que más ha llamado la atención esta semana es precisamente un reportaje del New York Times que se titula Cómo España está creando un camino diferente en políticas migratorias, ¿no? El artículo repasa un poquito cómo, en el fondo, los gobiernos de casi todos los países, digamos, de cierta riqueza, y dice que incluso los no tan ricos se están enfrentando al dilema que supone la inmigración, ¿no? Son conscientes, y además se lo recuerdan los bancos centrales y los economistas, que aceptar grandes cantidades de inmigrantes realmente va a impulsar las economías, que tienen unos beneficios muy importantes desde el punto de vista económico, para los ingresos fiscales, incluso para las fuerzas laborales, sobre todo en los países que están teniendo problemas de natalidad, pero a la vez eso genera o puede generar un cierto rechazo social, especialmente en un contexto de auge de la extrema derecha y de un discurso anti-inmigración que está bastante en boga. Y lo que pone de relieve es que precisamente España, que lleva ya décadas con una política migratoria con un enfoque bastante más liberal que otros países y que además con el actual gobierno socialista de Pedro Sánchez pues sigue distinguiéndose y sigue marcando terreno propio, pues explica que con esta regularización y en general con su ejemplo ha dado un contrapunto y está ofreciendo un ejemplo de cómo se puede abordar de otra manera, ¿no? Recoge algunas de las críticas, explica que en algunos países como Estados Unidos, donde precisamente se sigue la estrategia contraria, pues parece que no se podría aprobar una política migratoria como la de España, y entonces intenta desentrañar las claves que han hecho que en España esto tuviera además un cierto apoyo popular, porque lo que destaca el diario estadounidense es que además en España ya se han hecho este tipo de regularizaciones y hay un cierto apoyo, aunque explica que es verdad que la extrema derecha está creciendo, pero que en general socialmente no hay este rechazo a la inmigración que se ve en otros países, ¿no? Y explica que sobre todo lo que ha conseguido España es evitar lo que llaman los puntos gatillos, ¿no? Los elementos que suelen disparar el sentimiento anti-inmigración en otros países. Y menciona en concreto dos. Uno de ellos que es, y además habla de que hay algunos estudios que explican que incluso en países donde la extrema derecha tiene fuerza, la gente suele tener una visión más positiva hacia la inmigración siempre que se den dos características. Que la inmigración, que se perciba que la inmigración esté controlada y que se perciba también que los migrantes están contribuyendo a la economía y a los intereses nacionales. Y explica que España
ha tenido éxito en ambos aspectos, ¿no? Por un lado, pues el impacto de los migrantes en la economía española es algo que está muy presente, que de hecho todos los análisis sobre el boom económico y el gran crecimiento que está teniendo España en estos últimos años y que lo han convertido en algo así como la locomotora europea, pues tiene mucho que ver con los migrantes, que además en general están bien integrados. Explica que, claro, el hecho de que buena parte de los migrantes en España vengan de América Latina, un continente donde se comparten raíces con el idioma, la cultura, pues todo eso hace además que se facilite la integración, y entonces este aspecto económico es especialmente destacado. Pero pone también muy especialmente el foco en otra clave, ¿no? Y es la sensación de que España realmente tiene bajo control la inmigración y las fronteras. Explica que realmente se ha conseguido reducir de forma bastante significativa las llegadas en patera o por mar, todas estas llegadas, o los saltos de la valla, que podían generar un poquito la sensación de un descontrol en las fronteras, que España, pues a través de una serie de acuerdos y de fomentar otro tipo de inmigración, pues había conseguido reducir significativamente este flujo, y eso había evitado la sensación de que realmente hubiera un descontrol en la frontera, ¿no? Explicaba el New York Times que precisamente en Estados Unidos, durante la época de Joe Biden, pues la sensación de que la frontera era un coladero y que realmente había un problema muy grave hizo que creciera ese sentimiento anti-inmigración. En Reino Unido explicaba que también había pasado, y bueno, pues lo que ponía de relieve es que España había conseguido esto. Así que destacaba el New York Times que realmente, aunque España tiene también una serie de ventajas, una de ellas es el idioma y en fin, el hecho de que, por ejemplo, muchos de los migrantes vinieran también con visado de turistas, porque también existe las facilidades por la relación que existe con Latinoamérica, y que la gran mayoría de los migrantes que luego se quedaban en realidad venían en avión con visado de turista, que luego, bueno, pues extendían y se quedaban ya a trabajar, que esto además pues tenía la facilidad del idioma, pero ponía muy de relieve que este control de las fronteras y de la sensación de la confianza en que el gobierno realmente no había perdido la posibilidad de cerrar o incluso de limitar esta inmigración era clave en esta percepción que existía en España, y en el hecho de que, bueno, pues la población estuviera aceptando además de forma con bastante naturalidad estos grandes flujos de migrantes en el país. Bueno, hay otros asuntos también que en la prensa internacional han llamado mucho la atención en estos días. Hemos visto, por ejemplo, cómo se hacían eco de la investigación abierta a X, Meta y TikTok. Esa investigación que se ha anunciado por parte del gobierno por las imágenes de desnudos de menores hechas con inteligencia artificial. En realidad, todo el debate, todo el pulso que se está librando contra los tecnoligarcas está teniendo bastante repercusión en la prensa internacional. Creo, sinceramente, que la mayor parte de los ciudadanos, voten lo que voten y piensen lo que piensen, tengan las edades que tengan, están mayoritariamente con las medidas que está proponiendo el Gobierno de España. Y por tanto, bueno, pues si todo esto al final como reacción lo que hay es pues respuestas zafias y respuestas también amenazantes como las que pueda plantear pues este tecnoligarca, pues en fin, es que al final la inseguridad no la genera un menor de 14 años extranjero que esté en Estados Unidos o en España. La inseguridad quien la provoca es precisamente estos magnates pues que se creen que el mundo es suyo y que por tanto pueden hacer lo que les venga en gana. Trump y el dueño de Telegram acaba de amenazar a nuestro país, amenazar directamente a los seguidores de Telegram, yo soy usuaria de Telegram, diciendo que el gobierno de España está limitando los derechos digitales en el mundo. Yo les quiero contestar aquí a ambos dirigentes, sustancialmente al señor Trump, que sí, el gobierno de España vamos a defender la democracia, vamos a romper con los monopolios digitales. A la Fiscalía General del Estado investigar y en su caso perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. No podemos permitir a través del algoritmo que se puedan amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad.
Bueno, el caso es que ha tenido repercusión en el exterior, Pai. Bastante, especialmente en Estados Unidos, y ahora te cuento por qué, pero también en otros numerosos medios como The Guardian, La Tribune, BFM-TV, Reuters, Al Jazeera incluso. La verdad es que el anuncio en concreto de esta investigación de la Fiscalía, o sea, esta decisión del gobierno español de pedir a la Fiscalía una investigación criminal, que este hecho, que fue una investigación criminal, por ejemplo, lo ponía de relieve la revista Time en Estados Unidos, a estas grandes redes sociales, a X, TikTok o Meta, por todas estas imágenes que se generan por inteligencia artificial y bueno, pues que son de contenido de pornografía infantil, de abusos sexuales de menores y que están, bueno, pues creadas en gran medida en algunos casos por las propias herramientas de inteligencia artificial de estas plataformas y que además pues se expanden sin demasiado control, ¿no? Esta denuncia del gobierno español, hay bastantes medios internacionales que recogen las palabras de Pedro Sánchez denunciando el impacto que todo esto tiene en la salud mental y en la dignidad de los niños en España y en el resto del planeta, y como hablando de que la impunidad de estas grandes compañías, de estos gigantes tecnológicos, pues tiene que acabar, y por ello pues España se había puesto o había ordenado esta investigación. Es verdad que bastantes medios internacionales ya han venido haciéndose eco de las medidas que el gobierno español realmente ha empezado a aplicar, pues prohibiendo el acceso a los menores, o al menos tiene la voluntad de aplicar, ¿no? Prohibiendo el acceso a los menores de 16 años a las redes, incluso pidiendo o exigiendo que algunos de los responsables fueran considerados o tuvieran que tener responsabilidad penal por estos contenidos. Y de hecho el New York Times, por ejemplo, lo enmarca, decía que era algo así como una nueva escalada en la disputa tecnológica transatlántica con los gigantes tecnológicos. Ponía de relieve que España estaba liderando, aunque explicaba que no era únicamente España, que en este sentido había otros gobiernos europeos que estaban un poco en la misma línea, ¿no? Mencionaba el de Francia, en Irlanda también se ha anunciado una investigación, que de hecho el diario francés La Tribune lo menciona específicamente, ¿no? Cuando habla de esta investigación que se ha anunciado en España, habla también de la que ha habido en Irlanda, en Brasil, que la Unión Europea realmente está intentando poner freno o regular de alguna manera las redes sociales y las plataformas digitales. The Guardian ponía también de relieve que el gobierno español quiere acabar con la impunidad de las redes sociales, investigando en concreto las imágenes de pornografía infantil o de deepfake que se crean con inteligencia artificial. El Wall Street Journal también explicaba que se iban a investigar a estas tres grandes compañías y que España, bueno, pues estaba un poco liderando o estaba protagonizando algunos, digamos, de los esfuerzos para luchar contra la proliferación de estas imágenes, ¿no? El Wall Street Journal, por ejemplo, mencionaba que había habido 3 millones de imágenes de desnudos infantiles generadas en solo 2 semanas por las herramientas de inteligencia artificial, y que ante esto, bueno, pues el gobierno español había decidido actuar. Así que ha tenido bastante eco y se enmarca un poco dentro de esta lucha, que algunos medios también resaltan, ¿no? Que cuentan con el apoyo del gobierno de Donald Trump, que realmente no quiere que se regule o que se ponga límites a las acciones de las grandes tecnológicas, y sin embargo en Europa pues se está señalando la necesidad de poner coto de alguna manera a lo que algunos consideran desmanes y unas acciones que realmente están afectando a los menores de edad. Otro de los asuntos que ha tenido también mucha repercusión, Euronews y algún que otro medio se ha hecho eco del informe que asegura que el cambio climático intensificó la dana en Valencia, Pilar. La verdad es que sí, este informe de un estudio me parece que era de la Universidad de Valladolid y la EMET, que explicaba un poquito cómo, podía decirse, o se habían, a través de modelos y de simulaciones, se habían podido determinar que realmente la dana, el fenómeno de la dana, se vio intensificado hasta en un 20% en las precipitaciones y en la extensión hasta un 55% por el cambio climático, no por los factores que se pueden achacar al cambio climático. Es verdad que la dana y
el impacto y la devastación que causó en Valencia fue una noticia que tuvo un enorme impacto también en los medios internacionales y por eso, también este informe ha sido recogido por varios medios. Euronews es uno de los medios internacionales que más espacio le ha dado. Explicaba que realmente las inundaciones y los efectos de la Dana en Valencia seguía siendo un asunto que realmente mantenía cierta conmoción en España, y explicaba que que aún estudios sostenía que realmente había sido intensificado por el hecho del cambio climático y por todo el calentamiento global que estaba viviendo el planeta, ¿no? Incluso planteaba desde el titular si quizá no hubiera sucedido en un mundo libre de emisiones de carbono y de combustibles fósiles. Así que claramente lo destacaba, recogía o recordaba un poquito los efectos que tuvo la Dana, y también advertía que esto era un ejemplo más de hasta qué punto España es un país que es vulnerable a los efectos del cambio climático, y que este tipo de eventos y de fenómenos más potenciados y más extremos iban a exigir que el país buscara alguna manera de adaptarse o de poder reaccionar ante ellos. Un digital francés también ha puesto el foco en Carlos Quero, al que define como el lobo de la extrema derecha que quiere seducir al electorado de izquierdas español, este nuevo fichaje de Vox, ¿no? La verdad es que sí, me llama la atención este reportaje que ha publicado Basta, que es un diario digital francés, ubicado un poquito en el espectro electoral, el espectro ideológico, de la izquierda, y que se titula así, ¿no? Carlos Quero, el lobo de extrema derecha que quiere seducir al electorado de izquierdas en España. Y habla un poquito de este nuevo portavoz de vivienda de Vox, que se llama Carlos Hernández Quero, aunque lo reducen a Carlos Quero, que es un poco su nombre de guerra, y es un perfil bastante largo y bastante detallado sobre este líder político que ha emergido, que es el nuevo fichaje, que realmente tiene tanto un aspecto, que es uno de los detalles que destaca este digital francés, tanto el aspecto como incluso el discurso, parece casi más de un perfil de izquierdas, siendo muy reivindicativo con el derecho a la vivienda, con una imagen, ya te digo, bastante joven, con un pendiente, en fin, con un perfil, como decía uno de los analistas que citaban en el reportaje, que se aleja bastante de la élite ultra privilegiada que caracteriza a altos cargos de Vox, ¿no? Y repasaba un poquito cómo su discurso, apelando mucho a las preocupaciones de los jóvenes, con una especial habilidad para realmente sintonizar con el sentimiento de las clases populares, era realmente él, este fichaje y su nombramiento como portavoz de vivienda en Vox, realmente era una evidencia de cómo el partido ultraderechista español estaba intentando ampliar su base electoral, ¿no? Repasaba un poquito el artículo también la posición, la situación en la que está Vox ahora mismo, especialmente tras los éxitos en las elecciones autonómicas de Aragón y de Extremadura, el partido que está en auge, lo situaba en torno al 16 y el 18% de intención de voto a nivel nacional, y ponía de relieve que estaba sobre todo intentando, pescar más votantes o, aumentar su apoyo en las clases populares y trabajadores, y que en gran medida, se lo iba a hacer con este tipo de perfiles, intentando acercarse a las preocupaciones de izquierda, incluso en algunos casos casi robándole algunos temas, aunque explicaba que realmente Carlos Quero buceaba un poquito en su pasado, y explicaba que también tenía una cierta vinculación incluso con algunas formaciones de extrema derecha francesas, en concreto con la de Marion Maréchal, que es la sobrina de Marine Le Pen, que también que tiene ahí un perfil ultraderechista bastante conocido en Francia. Es que vamos sorprendiendo al mundo con nuestros fichajes, con todos los personajes que van acudiendo Yo no había oído hablar mucho de Carlos Quero, por eso me ha llamado especialmente que le mencionaran en este digital francés y que le dieran este protagonismo a nivel internacional. Sí, lo que pasa es que sí, algo sí se había comentado, y yo creo que Antonio Maestre había hecho algún hilo también profundizando precisamente en ese perfil tan camuflado para seducir en los barrios obreros y a las personas así con más preocupaciones sociales. Y como de todas maneras, yo de gurús
estamos ya cansados con todo esto, que siempre se les dan casi atribuciones milagrosas, casi mágicas. Esto pasa, claro, cuando truena y nadie sabe muy bien qué pasa, todo el mundo mira al gurú de la tribu, al que mueve así las varitas y hace cosas, a ver si tiene alguna respuesta, pero a veces las cosas no son tan sencillas. Oye, luego hemos visto también cómo Euronews ponía de relieve que España tiene reservas récord de oro, y recordaban esa relación del país con el metal como valor refugio, la polémica histórica sobre el oro de Moscú y todo esto, ¿no? Sí, es un reportaje que ha publicado esta semana Euronews que es bastante llamativo. Bueno, se titulaba algo así como del oro de Moscú a reservas récord, así le ha ido a España a lo largo de la historia, ¿no? Y ponía especialmente el foco y daba los detalles del oro de Moscú. El motivo, la excusa para hacerlo era explicar que en 2025 realmente España cerró el año con unas reservas de oro y de divisas extranjeras valoradas en 94.000 millones de euros, que es el máximo histórico, ¿no? Son unas reservas récord. Explicaba que todo esto se debía a que especialmente el oro pues estaba ahora mismo siendo considerado el valor refugio, y dado la incertidumbre internacional que hay, pues era realmente un mercado que estaba muy en auge, ¿no? Así que explicaba un poquito y daba los detalles de este buen indicador de la salud y de la estabilidad de la economía española. Pero lo que detallaba y contaba un poquito el reportaje es que en España el oro no es nunca una figura únicamente de contabilidad, sino que es un asunto que tiene que ver con la memoria histórica y que lleva consigo una especie de trauma, casi trauma histórico por toda la historia del oro de Moscú, ¿no? Y daba un poquito todas las claves de la polémica. Recordaba, bueno, pues que en 1936, aunque las reservas de oro de España no eran como las actuales, que están en máximos históricos y que realmente eran destacadas, pero sí eran lo suficientemente importantes para que estuviera en el mapa, y además para que le permitieran un margen de maniobra internacional. Y recordaba que con el estallido de la guerra civil, pues el gobierno de la Segunda República se vio obligado a recurrir al oro para intentar comprar armas, porque el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española, que se decretó a nivel europeo, impidió al gobierno de la República acceder al mercado de armas, y el recurso que utilizó fue transferir el oro pues para intentar comprar material bélico que le permitiera resistir, ¿no? Y en este sentido pues explicaba que buena parte del oro fue enviado a la Unión Soviética, a Moscú, que esto está bastante documentado y detallado, y después, una vez que terminó la guerra, pues había generado, especialmente por parte del franquismo, se había utilizado este episodio pues un poquito para reforzar la propaganda, ¿no? Le había venido muy bien al franquismo para decir para explicar que la pobreza y la dureza de la posguerra en España se debía a que este oro había sido robado por Moscú, para dañar la imagen del régimen soviético, y también para deslegitimar un poquito a la Segunda República. Aunque el reportaje de Euronews explicaba que muchos de estos mitos y de estos malos entendidos habían sido aclarados por los historiadores, y que habían explicado que en realidad el oro no es que solo quedara a la Unión Soviética, sino que se utilizó para comprar armamento, que también hubo una parte que fue a Francia, y que esto fue uno de los asuntos que ayudó a España o al gobierno de la República realmente a resistir durante los 3 años de guerra, y que realmente de ese oro no quedaba nada. Pero explicaba que hasta en cierto punto, incluso 90 años después, seguía existiendo esa especie de trauma histórico para muchos españoles sobre el oro de Moscú. Y lo que terminaba destacando es que las actuales reservas récord de España no tenían que ver con haber recuperado ese oro, sino con la buena gestión económica que había tenido el país, y que ahora mismo tenía 281 toneladas de oro que estaban bien repartidas, que sabían dónde estaban, y que podía indicar que realmente el país había avanzado y había superado hasta cierto punto el trauma del oro de Moscú. Bueno, pues ya veis cómo está la prensa internacional, cuál es la imagen que proyecta sobre nuestro país, pero también aquí los viernes hacemos un ejercicio. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, de todas maneras, porque no vamos a hacer un viernes al uso. Vamos a hablar un poquito de aquellas noticias que son más singulares, que quedan fuera de la agenda, pero antes me gustaría que hablásemos del concepto de la verdad, de la mentira, de la manipulación general. Y para eso hay un musical
Hay un musical, es muy conocido, Wicked, The Wicked. 60 millones de espectadores, 100 premios internacionales, 22 años en Broadway, triunfando en Broadway. Está ahora mismo, está interpretándose aquí en España, la productora es ATG, y le hemos pedido a Cristina Picos, a una de sus actrices principales que hace de villana, que se venga a charlar con nosotros un rato, a reflexionar en torno a la verdad y a la mentira, a saber elegir el lugar que ocupas en el mundo. Para que os hagáis una idea, para entenderlo, para ponerlo sobre situación, quiero que escuchéis con atención esta entrevista, porque hay algunas claves que son muy interesantes, pero reflexionamos en torno a esto, porque la historia de Wicked es una historia de ficción, una precuela de El Mago de Oz, es decir, la historia que supuestamente sucedió antes de El Mago de Oz. Lo que pasa es que está escrita en el año 95 y por lo tanto es una adaptación según nuestra mirada, según el mundo de hoy, a una pequeña ficción mágica. Imaginaos ese mundo de Oz donde hay un gran dictador, que es el Mago de Oz, que manipula a la población para que considere quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que empieza una campaña para perseguir a las minorías. Si no fuera porque está escrito en el año 95, pensaríamos que es un retrato de la administración actual de Estados Unidos. Pero esto nos va a permitir hablar precisamente sobre The Wicked y también sobre la verdad, la mentira, la difusión de las fake news. Y, ya os digo, 60 millones de espectadores, 100 premios internacionales, 22 años triunfando en Broadway. Producido por ATG, está en España. The Wicked. Hablamos con Cristina Picos. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Esto puede ser un momentazo, Cristina Picos. Buenos días. Sí, bebe, Buenos bebe. días, perdón. Bebe. Aquí con el caldo de huesos. Hoy vamos a hablar de Wicked. Es un musical. Hace unos días llegué casi arrastrado por la marea a ver esta propuesta. Es una propuesta de ATG Producciones, Wicked, que es una suerte de historia, una precuela, una historia que sucede antes del Mago de Oz. Eso es. Y nos va a dar la oportunidad de hablar, porque es una historia muy bien construida, lejos de parecer, pues eso, un musical infantil o familiar, está llena de metáforas sobre lo que supone conducir a una sociedad. Es una historia muy política. Súper política, sí. Y pasa más inadvertida. El propio Mago de Oz tiene una vertiente muy política, pero esto está construido en base al relativismo. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y vemos una perspectiva desde, que no quiero yo hacer mucho spoiler, pero para que la gente entienda la dimensión de esto, desde a Dorothy, que siempre la hemos considerado una heroína, acompañado de su hombre de hojalata, cometiendo algunas maldades y atrocidades sin saber que les están teledirigiendo. Esto es una parte, digamos que ya es menor, porque ya es hacia el final de la obra. Total. Pero haznos una pequeña sinopsis desde esta perspectiva, o sea, que explique un poquito cuál es la parte metafórica de este musical. Bueno, realmente lo has definido muy bien. O sea, el concepto en sí es como difuminar el concepto de la maldad. Entonces, al final la historia sí que se centra en las dos brujas de Oz, ¿no? En Glinda, que conocemos como Glinda la Buena en El Mago de Oz, y Elphaba, que era la bruja mala verde del oeste. De hecho, si recordáis, en El Mago de Oz, la película empieza con una bruja aplastada por una casa, con medias como de rayas blancas y negras y unos zapatos como rojos, ¿no? Vale, pues esa es la hermana de Elphaba, de la bruja verde. Que eres tú. Que soy que ahora yo, te sí. vemos sin el maquillaje, verde, pero sí. Pero sí. Y la historia básicamente lo que intenta como es poner en contexto toda la historia de Elphaba y Glinda desde que se conocen en la universidad hasta que se solapa con los hechos que suceden en El Mago de Oz. Es decir, básicamente la mujer aplastada por una casa ni era la mala del cuento. Bueno, es que todos tienen un... Exacto, o sea, el malo y el bueno a mí me encanta porque es que no existe, que es malo y que es bueno. O sea, yo puedo ser una buena persona que de repente comete un error y ya soy una mala persona, ¿sabes? O sea, yo creo que la flexibilidad que te da esta historia es que las personas son personas que pueden cometer errores y que eso, pues, depende de quién te lo cuente. Yo siempre digo que todos somos el malo en la vida de alguien.
Entonces, si yo me llevo súper bien contigo, pues tú le vas a hablar súper bien de mí a otra persona, pero si de repente tú tienes una mala experiencia conmigo, vas a hablarle mal de mí a otra persona. Y eso... Yo no, porque soy muy buena persona. Tú eres majísimo, pero hay gente que es así. En el mundo sí. Sí. Entonces yo creo que eso es muy guay. Y luego se centra mucho en la amistad de ellas dos, en cómo la una se cambia a la otra. Por eso el final le dice, ¿cambias a mejor? No lo sé, pero me has cambiado, ¿sabes? Por ponerlo en síntesis y que la gente entienda, claro, siempre hablar de obras o musicales o libros o películas a los que la gente todavía no ha ido es muy difícil, porque corremos el riesgo de hacer algunos spoilers que a la gente le puedan incomodar. Claro, sí, total. Pero es verdad que para comprender la dimensión de esto, creo que es importante eso. O sea, digamos que hay dos brujas, una popularmente, socialmente súper bien aceptada en el mundo de Oz, que resulta que tiene su parte un poco oscura y mezquina. Total. Y luego hay otra bruja que aparentemente es, digamos, es la diferente, porque es de color verde, aparentemente es la mala, es a la que las autoridades, es decir, el señor mago de Oz, decide inducir a la sociedad a pensar que es la villana a la que hay que perseguir, que pero en realidad es la villana una bruja buena. Claro, pero es la villana cuando ella rechaza ayudarle con su poder. Es decir, es la única bruja que realmente tiene poderes reales y el mago lo que quiere es utilizar sus poderes. Y esto oculta igual que el mago de Oz, oculta una historia sobre el totalitarismo. Total. Porque el que recuerde el mago de Oz recordará que era un falso mago que se hizo pasar por el hombre que engañaba a la gente. Que engañaba a la gente y tenía un pueblo totalmente sometido. Sí. Y aquí van un paso más allá. Está está tomando prisioneros a los animales, es decir, hay una apuesta también contra el totalitarismo que se explicita, una persecución a profesores, a intelectuales que están caracterizados como si animales que hablan y se les va haciendo olvidar la cultura, el habla y todo esto, ¿no? Y entonces tú te pones en la defensa de esas personas que están siendo atropelladas. Claro, hoy diríamos, ella se ve identificada también con eso, porque ella ha sido una persona rechazada durante toda su vida, entonces de repente pues ver cómo rechazan a su profe, ¿no? al doctor Dilamont, para ella pues conecta con una herida suya, entonces sale esta cosa como de la justicia. Y además, claro, el mago utiliza el chivo expiatorio, como de que eso nos resuena mucho también, claro, de otros momentos históricos. Está basado en un libro del año 1995, porque podríamos pensar, está perfectamente encajado en nuestros días cuando estamos viendo las persecuciones a inmigrantes en Estados Unidos, como la sociedad, cómo se crea un subrelato, como las fake news, la neolengua, la verdad, cómo se utiliza para manipular a la población y que odien a algunas personas y tal. Todo esto viene recogido de una forma muy amable dentro de la obra, pero que se entiende bien. Porque es de un libro del año 95, ¿no? Sí, el libro es de Gregory Maguire, lo que pasa es que el musical es la adaptación a ese libro. Entonces sí que hay algunas cosas como más fantásticas y como más de magia que se han incorporado para el musical. Y evidentemente con la partitura de Stephen Schwartz, que es una barbaridad también. Y entonces ahí está Cristina Picos, caracterizada de verde, de ser verde, y brillas extraordinariamente en la obra. Te lo tengo que decir, Cristina. Yo salí absolutamente fascinado por el personaje que haces, por la voz que tienes, que es un auténtico despliegue de muchísimas gracias, de verdad. De talento. Y claro, esto me sirve también para preguntarte, ahora hablamos ya de la obra y de otras cosas, pero ¿cómo acabas tú siendo cantante? Porque creo que tú estabas estudiando magisterio. Sí. Bueno, yo estudié magisterio bilingüe, entonces en tercero de carrera hice un intercambio con la Universidad de Roehampton en Londres, y suerte, London. Entonces allí, bueno, yo tenía como pues varios grupos de amigos y una de mis amigas que estudiaba traducción le era súper fan de los musicales, le encantaban. Yo es que no sabía ¿Esto en qué año? Era. Esto estamos hablando de 2016. O sea, hace 10 años. Sí, 2016, madre mía, 10 años. Y allí, pues nada, fui a ver El Fantasma de la Ópera, me gustó, pero tampoco, bueno, o sea, perdón, pero no me voló la cabeza, como hablando mal y pronto. Y luego me recomendó que fuese a ver Los Miserables. Y entonces justo venían ese fin de semana mis padres a verme, y digo, bueno, pues vamos a hacer plan de Londres, musical, Miserables. Claro, cuando vi eso, o sea, no te exagero, o sea, yo me pasé las 3 horas que dura el musical con la boca abierta, cayéndome lágrimas. O sea, acabé el primer acto en plan, este es el mejor día de mi vida. En plan, mis padres como flipando. Wow. Claro, salí de allí y les pregunté, vale, tengo una pregunta. O sea, como, ¿esto es un trabajo? O sea, como, no estoy entendiendo. En plan, ¿puedes
O sea, ¿puedes trabajar de esto? O sea, es que no entendía que eso fuera un trabajo. Y claro, me empecé a informar y es que, claro, había un mundo entero y en España también. O sea, a mí me faltaba muchísima cultura del mundo del teatro musical. O sea, del teatro también, pero en concreto del teatro musical. Entonces empecé como a investigar en ese último cuarto año de carrera, que lo terminé. Y el día antes de graduarme les pregunté a mis padres que si les parecía bien esto, en plan de... cosa? Como por lo menos probar. Darme un plazo un plazo de 2 años máximo y probar, y ellos me dijeron por supuesto que sí, adelante. Y claro, tú sí tenías experiencia musical porque además con una cierta técnica, pero en instrumentos musicales. Uh-huh. O sea, yo estudié en el conservatorio, pero mi instrumento era flauta travesera y pícolo también. Pero es verdad que con la voz era como pues la típica niña, qué bien canta esta niña, pero no me había formado nunca como, ¿sabes? Como clase de canto y técnica vocal oficial. Entonces cuando descubrí cómo, es que claro, hay un mundo alrededor también de la técnica vocal y de cómo funciona el instrumento que es nuestro cuerpo, ¿sabes? Y tuviste que formarte en eso, tuviste claro. que, entiendo, entrar en una escuela porque es un grado muy profesional el de los musicales y este en concreto es muy exigente. O sea, yo te vi unas entonaciones que digo, pues tiene una voz increíble, o sea, es muy trabajada. Sí, o sea, es verdad que yo tengo mucha suerte porque una de mis profesoras que encontré en esa escuela, que se llama Esther Izquierdo, pues ha sido mi vocal coach también prácticamente toda mi carrera estos 10 años, 9. Y es verdad que como que la base un poco de todo lo aprendí con ella. Luego también fui complementando con otros profesores maravillosos también. Intenté pues formarme en las diferentes disciplinas. O sea, pues en danza, en interpretación con otros profesores, en canto. A día de hoy me sigo formando. O sea, yo siento como que es una profesión muy chula porque no termina. Entonces eso a mí me gusta mucho porque siento que siempre hay margen de mejora y depende para qué musical vayas, también tienes diferentes técnicas vocales. O sea, de repente aquí es una cosa como muy, muy visceral, muy abierta, un mixto, pero con zonas de pecho, como decimos nosotros, ¿no? Que dividimos en mixto pecho y cabeza. Y hay otros musicales que se usan una técnica un poco más clásica, un poco más legit. O sea, como que dentro de la voz hay un abanico increíble de oportunidades. Entonces a mí eso me fascina. ¿Vas a cantarnos? Si tú tocas el piano, yo sí canto. No, eso es una maldad. No, claro, porque yo me... Esa es la condición. Claro, no, porque yo toco muy mal el piano y se va a notar mucho. No, hombre, no se va no a notar, es verdad. Se va a notar mogollón. Tú demuestra y hay que arriesgarse. Sí, lo que tú quieras. No, pero y hay mucha diferencia entre... Porque claro, digo, a mí me gusta cantar en secreto. Aunque el otro día me subí a Instagram con mi dulce y aflautada voz, cometí un gran error, claro, porque... Ahí empezó el festival. Seguro que no. Pero la cuestión es que hay mucha diferencia entre la Cristina que cantaba en forma de aficionada, con todos los conocimientos y con todo, ¿cambia realmente tanto la mirada sobre...? O sea, ¿cualquiera puede cantar con formación o realmente tú ya tenías unas características muy concretas? Esto es una pregunta buena. Pues mira, el problema del canto y de cómo percibimos a la gente que canta bien o que canta mal, hay una cosa que es subjetiva, que es el timbre de la voz. Es decir, que incluso tu voz hablada, ¿no? Pues tu voz hablada puede agradar a unas personas o no gustar a otras. Es verdad que hay como unos estándares de lo que tú conoces de una voz agradable, tanto a nivel cantada, entonces eso es verdad que o lo tienes o no lo tienes. Luego está la propia inteligencia musical que tenga cada persona. Es decir, yo sí creo que casi todo el mundo puede cantar. El problema es que si tú tienes una inteligencia musical que te permite afinar, por ejemplo, o sea, tener una buena capacidad para dar una nota y darla y afinar, es mucho más probable que mejores tu técnica vocal mucho más rápido. En cambio, si una persona que no es capaz de afinar tiene que aprender a afinar y eso se aprende a través a lo mejor de la memoria. Entonces es un proceso más largo. No más o menos difícil, pero más largo. Entonces yo lo que pienso es que sí tenía una buena predisposición o un buen timbre que puede sonar agradable en los oídos de otra persona y evidentemente al yo tocar un instrumento mi cabeza también y mi voz estaba como entrenada a poder pues afinar y a poder
dar pues ciertas notas, que eso también es física, o sea, de que tú seas pues una persona que sea soprano, una persona que sea mezzo, un chico que sea tenor, o sea, eso va dentro de nacer, ¿sabes? De la suerte de nacer no así. Todas las voces, ni todos los registros se pueden hacer, o sea, hay registros eso que es, no puede... pues si eres tenor, eres tenor. Pero dentro de que seas tenor, puedes trabajar registros más graves, ¿sabes? O puedes, o sea, con la técnica vocal lo que te permite es alcanzar una mayor amplitud en el registro que tengas. Entonces yo creo que pues dentro de esa pequeña inteligencia que yo tenía, trabajada por haber estudiado música, me hizo avanzar mucho más rápido con la técnica vocal, con una buena técnica vocal y una cosa sana. Que aún así yo he tenido lesiones también, vocales. O sea, yo he tenido derrames y... También cuidas mucho la voz. Ha llegado con 2 termos gigantes que ha colocado en la mesa y entonces dice, no, esto es que soy cantante. Es que soy cantante y los cantantes vamos con 2 bombonas de butano. Bombonas de butano total, o sea. Con 2 bombonas de butano. ¿A ti te gusta cuando te escuchas? No siempre. O sea, yo me juzgo mucho. Pero creo que eso es algo que nos pasa mucho a todos. O sea, nos juzgamos mucho la voz, no sé por qué. A ver, objetivamente, pues hay cosas que digo, bueno, pues esto creo que hoy lo he hecho bien, ¿sabes? Y hoy, pues un día que tal, vale. Pero es verdad que tiendo como a juzgarme mucho la voz. Bueno, vamos a hablar de Wicked. Decíamos, es una metáfora sobre el poder, sobre el totalitarismo, sobre la línea tan sutil que hay entre la bondad y la maldad, entre los errores que te convierten en un villano o en un héroe. Cuéntanos un poquito eso, ¿qué es lo que representa este Wicked? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Es un mundo imaginario, un universo, decíamos, la precuela de El Mago de Oz? ¿Pero qué representa? A ver, yo creo que al final representa la historia que nosotros conocemos del mundo. O sea, es verdad que es un mundo imaginario y es un mundo ubicado pues en una especie de país, ¿no? Dividido en diferentes... o bueno, no sé si país o continente, dividido en diferentes países, no lo sé, o ciudades, bueno, así. Y yo creo que al final lo que representa es que la gente pueda interpretarlo como parte de cosas que han pasado en la historia y que están pasando también a día de hoy. O sea, realmente es como un acercamiento de fantasía a una realidad que nosotros vivimos o que nosotros conocemos. O sea, yo creo que ese es como el concepto. Porque habla de una sociedad donde, bueno, se va manejando la opinión pública en una dirección o en otra, donde se aspira a mantener el poder, con lo cual se utilizan todos los recursos, mentira, el asesinato, la desaparición, para mantener el poder del dictador totalitario que es Oz. Y hacerle creer al pueblo que hay un enemigo real, que nos está intentando quitar el trabajo, que nos está... quitando pues opciones laborales, ¿no? Que eso es y en el musical hay una heroína que eres tú en realidad, aunque hay otra más visible de cara a la gente que la perciben como tal, pero alguien que se está preocupando por los derechos de las minorías, que está preocupándose por defenderlos y que por eso la convierten en una villana, porque es capaz de señalar que lo que se está contando no es cierto, ¿no? Pero habla mucho de cómo se propagan y se extienden las mentiras, que esto me ha parecido muy interesante también. Total. Sí, al final yo creo que también está este concepto de la fe, ¿no? O sea, cuando tú crees en algo o en alguien, pues la gente necesita creer en algo. Pues hay gente que no cree en Dios, o hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en las energías, hay gente que en el horóscopo. O sea, como que yo creo que hay algo de la fe general que da como sentido a la vida. Entonces, cuando hay un grupo gigante de personas que tienen fe sobre, pues en este caso, un mago, ¿no? Que hace grandes milagros, que cumple los deseos de los demás, que les trae prosperidad al pueblo, pues entonces la gente acaba teniendo fe en esa persona que nos va a salvar, ¿no? Esto es como... ahí lo dejo. Y el mago, pues al final, al toda esa gente tener fe, si ya tienes una fe ciega por algo o por alguien, dice, estas personas han venido aquí, nos han castigado y han querido robarnos y nos están fastidiando, pues al final toda esa gente que tiene tanta fe en ti va a acompañarte en eso, ¿sabes? Y va a pensar, claro, porque nosotros somos un equipo y a la gente le gusta ser partícipe de algo, sentir... O sea, somos seres sociales, entonces es súper importante que la gente se sienta como parte de un grupo, de un nicho, ¿sabes? Entonces todo eso es lo que acrecenta ese odio también a Elphaba. Que en este caso, Elphaba también comete errores, ¿eh?
O sea, no, sin hacer mucho spoiler, pero tuviste alguna parte de la obra Sí. moralmente cuestionable. Sí. De su amiga y el Sí, trío amoroso que puede haber ahí. Entonces, Elphaba no es perfecta y a mí eso también me gusta mucho de ella, que al final ella también es una persona con heridas, que quiere ser querida. O sea, realmente quiere lo que todos queremos, que es sentirse aceptado y querido. Y en este caso, pues tienen esta cosa con este trío amoroso, que es verdad que es una cosa aparte. Bueno, triángulo. Triángulo, perdón. O sea, no trío, perdón. no aceptado e integrado, No. sino que... Sí, triángulo. Infidelidades Infidelidades varias, sin spoilers. Pero por eso dentro de que hay una parte de heroína, también se humaniza, ¿sabes? Bueno, y que es por amor, que no es por mezquindad. Está claro. O sea, ocurren historias... Está claro, y además él también, o sea, cada uno tiene sus propias decisiones, claro, de culpa y tal. Pero bueno, que es una decisión moralmente cuestionable. Pero si esto es lo más cuestionable que te parece de la obra, moralmente... Ya, a ver, es verdad. A mí me llama mucho la atención eso, en la persecución de las minorías, o que en este caso son precisamente aquellas personas o aquellos animales, porque viene caracterizado en forma de animal, que pueden hablar, pero que pueden razonar. Sí. Y que es un poco la lucha contra aquellos que se están destapando que están pensando demasiado. Eso es. Y entonces ahí, pues, bueno, tú te conviertes en una salvadora, en una protectora de un poco de ese colectivo. De ese colectivo, sí. Pero también es muy metafórico. Oye, ¿y qué percibes en la gente cuando desde arriba? ¿Cómo ves que reciben el musical? Pues yo es que es verdad que no miro mucho como a la gente, pero sí lo que veo y lo que vemos muchísimo, sobre todo al final, en los saludos, es como que hay, o la energía que nos transmite el público es como de repente están riéndose y a los 2 minutos pueden estar llorando. O sea, hay mucha gente como que se emociona mucho, o sea, también evidentemente con la partitura que ayuda y acompaña un montón a la historia, pero yo creo que dentro del drama, ¿no? y de la crítica también hay mucha comedia y también se tratan pues pequeñas cositas con comedia que dan un poco como de aire, ¿no? a esta historia tan heavy. Y a la vez también noto eso, como que la gente se emociona mucho, que lloran, que están como con el corazón a mil, ¿sabes? En los números estos de repente se pone a volar, de repente tal, de repente, no sé. Como que hay un momento como... Yo creo que les emociona justamente parte de esa historia de una persona que ha sido tan rechazada toda su vida que de repente ella crea en sí misma. O sea, creo que hay algo no solo de la ascensión o de vuelo y entonces te emocionas por eso, no. O sea, yo creo que la profundidad de eso es que ella, por primera vez, le da igual lo que piensen los demás y cree en sí misma. Y yo creo que eso es como que la gente le sube. Elphaba, tu personaje, mi impresión es que pones lo de la historia de amor ahí entre... Pero mi impresión es que es la única que sabe distinguir en primera instancia la diferencia entre el bien y el mal. O sea, entre lo que está bien y lo que está mal. Es que esto no está bien, es que esto no se puede hacer. Cristina es así, después del personaje. Porque luego no es tan fácil discernir eso y sobre todo cuando la vida te coloca como coloca a la otra protagonista ante la eventualidad de ya, pero es que te va a ir de puta madre si te quedas callado. Y si miras para otro lado, y si tiras por aquí, y si... Oye, pues que luego el bien y el mal pues es muy relativo, o sea, depende, pues es que también han hecho cosas malas. Pero tú, después de esta experiencia, ¿en qué lugar te ubicas? ¿Cómo está tu grado de bondad y maldad? Es que esto es... Yo he conectado mucho con esto porque llevo como 2-3 años en conflicto con esto también. Porque he tenido como muchos pensamientos sobre qué está bien, qué está mal, qué cosa es moralmente o no aceptada, factible. O sea, como que he tenido mucho conflicto personal también con esto. Y he de decir que yo creo que conecto también mucho con Elphaba porque yo soy una persona un poco justiciera. En plan, mi madre siempre me decía que yo era como defensora de delitos pobres. ¿Era esto? ¿Cómo era esto? Sí. Sí, como que abogada de... ¿Sabes? Sí, vale. Sí, como que siempre era como la justiciera un poco. Entonces es verdad que cuando pasan como injusticias o las tengo como delante, incluso aunque no tengan que ver conmigo... Me genera como mucha sensación como de ira y de querer hacer algo. Pero es verdad que hay veces que, claro, en cosas tan grandes como puede ser esto,
es que ¿qué haces? Yo qué sé, pues sale ahora un caso en Estados Unidos, ¿qué hago yo desde aquí? ¿Sabes? O sea, yo es verdad que intento ser un poco como coherente con mis actos en Cristina, en mi día a día. Bueno, es Cristina Picos, el musical es Wicked, es muy recomendable, puede ser una historia familiar, estoy convencido de que a los chavales les puede gustar porque estéticamente está muy bien formulada, pero tiene un objeto más profundo, que una lectura más profunda a través de un montón de metáforas que lo hace bastante atractivo. Así que, de verdad, enhorabuena, brillas con luz propia en el musical, Cristina, y te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta el estudio. Gracias a ti. Gracias. No vamos a cantar porque no he ensayado, no me he preparado, no me he traído mi caldo en termo. Te dejo yo el mío si quieres. No me he traído yo mis termos, entonces no me veo cualificado, pero otro día te tienes que venir a gamberrear, a cantar. Un día gamberreamos. Una cosa un poquito más. Gracias, Cristina, de verdad. Gracias a ti. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días. Ya sabéis que encajamos también los viernes, intentamos hacer una lectura de algunas noticias que tienen poco espacio en los medios de comunicación. Algunas son más costumbristas, algunas son más para despejar el fin de semana, para entrar de lleno con un poquito de alegría y no necesariamente son noticias así, pero así oxigenamos un poquito. Un tribunal reconoce los me gusta en redes como motivo de divorcio. Erosionan la seguridad emocional. Las redes sociales son una herramienta para muchas personas, pero resulta que cae serie. No sé dónde está esto, pero una pareja pidió el divorcio debido al uso que hacía de las redes su pareja. Según la denuncia, dar más apoyo a otras personas a través de Internet en lugar de mostrar cariño a la pareja podría ser una de las causas por las que desaparece el amor, y por ello esta pareja pedía la separación. Resulta que el hombre pasaba la mayor parte del tiempo interactuando con publicaciones de mujeres ajenas al matrimonio, y no solo les daba me gusta, sino que además dejaba comentarios. ¿Qué te parece? Vamos a evaluar este asunto de altura. ¿Sabes? Como comprenderás, este asunto tenía que estar en la cafetera. Bueno, la verdad es que los motivos de divorcio son casi tan inescrutables como los caminos del Señor. Recuerdo que también hace no tanto tiempo hubo un informe que explicaba que los ronquidos eran un motivo de divorcio, sí, y que se aceptaban. Así que, ¿por qué no? Es verdad, los me gustas o el comportamiento digital o en las redes de una de las miembros de la pareja, supongo que también podría ser considerado motivo de divorcio. Es verdad que llama la atención y nos recuerda un poquito, sí que es verdad que recuerda algo que a veces se pasa por alto, que es que el comportamiento en las redes digitales o en las plataformas o en Internet deja huella y además puede tener implicaciones, ¿no? Que a veces se mira como de forma más gratuita, como si fuera anónimo completamente y no fuera a tener consecuencias, y sí las tiene. A ver, siempre es una cosa, dice, el motivo de divorcio serían muchos, pero... Hombre, siempre dejar un like es feo, depende a quién se lo dejes y con qué objetivo, como todo. Y cuántos dejas también, ¿no? ¿Sabes? Claro, y si es una rutina constante, permanentemente, pero también nos la agarramos con papel de fumar a veces, con todos los respetos. O sea, que dices, oye, que un like tampoco, considerarlo una infidelidad igual es un poquito exagerado. Poquito.
Desde luego también ahí hay una brecha generacional. Es verdad, me parece que además había algún comentario, algún análisis en algunos medios que, claro, la gente más joven, la generación Z y desde luego y las siguientes, ¿no?, se relacionan en gran medida a través de las redes sociales y los códigos son un poco diferentes. Recuerdo, por ejemplo, la serie esta Adolescencia, la serie británica, que revelaba cómo en muchos casos los padres estamos a veces perdidos sobre los códigos y la manera en que se relacionan, y quizá en este contexto pues hay algunos aspectos que nos pasen desapercibidos, pero sí que parece que realmente darle unos cuantos likes a algo o a alguien no parece como que se pueda equiparar a una infidelidad y que pueda ser considerado hasta ese punto, ¿no? A ver, depende de las inseguridades de la pareja. En todo caso, siempre es conveniente no dar likes. Siempre es mejor. ¿Por qué? O sea, excepto al programa, ¿no? A nosotros. Excepto al programa o a Mi Cuerpo Hercúleo. Quiero decir que si veis alguna foto por Instagram, vosotros no hagáis ni caso. O sea, vosotras poned likes y decirnos que Fernando lo está pidiendo en antena todo el día. ¿Sabes? Que tampoco es que ha sido inocente, querido marido, querido esposo, querido... Ha sido solo por cariño. Ha sido porque sí, por petición popular, ha sido por esto. Pero bueno, ya espero que hayáis hecho vuestro paso diario por la cuenta de Instagram para poner un comentario. ¿Tú ya has puesto el tuyo, Pai? No. ¿Te lo voy a tener que preguntar todos los días? Todos los días, pues igual. Hasta sí. que pongas un comentario elogiando mi aflautada voz en esa actuación musical que he subido a Instagram. Quizá el fin de semana, si tengo ahora tiempo, igual lo consigues. Joder, Pilar de la Peña, de verdad, es que lo tuyo es muy fuerte. O sea... Yo te doy los likes y te refuerzo todos los días también aquí en el programa. Sí, también es verdad. Bueno, me puedo conformar con eso. Poco se conforma. Si me da tiempo lo miraré, pero de verdad que es que Instagram lo veo muy poquito en mis ratos libres. Bueno, hay otras noticias que nos han llamado la atención. Sabéis que 9 bisontes europeos han llegado al Recuenco, al Alto Tajo, para prevenir incendios forestales. Es un proyecto coordinado por Rebuilding Spain, con investigación internacional, que ha puesto en marcha una iniciativa en colaboración con la Universidad del País Vasco y con un centro especializado en dinámicas ecológicas. Bueno, pues resulta que para eso se han liberado 9 ejemplares de bisontes europeos que si te los encuentras, claro, los han puesto en un campo vallado. Pero se supone que todo esto va a ayudar a analizar y a generar nuevos conocimientos, a entender mejor qué capacidad tiene esta especie para adaptarse a ecosistemas mediterráneos, contribuir así a su restauración. O sea, el objetivo es muy bonito, pero yo no me quiero ni imaginar si vas caminando, te saltas una valla y en lugar de aparecer la tradicional y clásica vaca, te aparece un bisonte, que es un animal de no sé cuántas toneladas, o sea, es un bichardo absolutamente alucinante. Entonces van a estar en una parcela de monte público de 400 hectáreas, propiedad del ayuntamiento, que tiene un cercado perimetral. La manada está geolocalizada, o sea, olvídate de pensar que vas a estar como en Bailando con Lobos, disparando desde un caballo, pero todo esto van a analizar las hormonas, las no sé qué, o sea, un estudio muy completo para reunir información sobre el impacto en la vegetación y en la prevención de los incendios. Una flipada, ¿eh? Flipada. Pero fíjate que cuando lo has comentado, digo, yo juraría que hicimos un artículo sobre esto en la prensa internacional, lo he buscado y fíjate que hay un reportaje de 2021 en Voice of America que hablaba un poquito de este proyecto, ¿no? Y explicaba que España planeaba recuperar los bisontes, aunque decían que era para luchar contra el cambio climático. Pero bueno, explicaban un poquito que era un programa que también iba a ayudar a combatir incendios, que en este año además es previsible que el problema se acreciente, así que todo lo que sea trabajar en invierno, que es cuando realmente sirve y cuando realmente se consiguen apagar los incendios de verano, trabajando en invierno, pero bueno, pues que esto se lleve a la práctica y además con un animal tan icónico como el bisonte es llamativo. Pero fíjate que he recuperado el artículo de Voice of America y era llamativo, porque ya daba algunas de las claves que finalmente se han confirmado y que han permitido que ahora, pues casi 5 años después, se lleve a la práctica y se hayan reintroducido en la vida salvaje en España, ¿no? Sí, por lo que se ve, han estado viviendo un tiempo en una finca privada en el Espinar, en Segovia. Se han adaptado allí, han vivido en semilibertad, procedían de Polonia, de los Países Bajos, y es ahora cuando los trasladan al Recuenco, concretamente a esa finca de 400 hectáreas,
para ver los efectos que tiene sobre el cuidado de la tierra, etcétera, etcétera. Pero ya estaban este año van a tener país. Pasto de sobra, ¿eh? Joder. Pues los podían enviar al latifundio, también te digo. Sí. Porque lo de la desbrozadora este año va a ser un festival. Pero un festival. ¿A ti te gusta? Sí, me gusta. Lo que pasa es que esto ya es de una dimensión un poco estratosférica. O sea, nos estamos pasando un poquito. Pero bueno, hay más cosas también que nos han llamado la atención. Eso me recuerda un vídeo que alguien me mandó, seguro que muchos oyentes lo han visto, de un tío súper cabreado diciéndole, por favor, a la Virgen de la Cueva que ya se relajara, ¿no? que deje de tocar la mandolina, que esto está... Sí, total. Oye, hay otra noticia que sí nos parece que tiene que tener un espacio muy destacado. Veíamos que era ayer o antes de ayer en La Vanguardia ocupaba la portada, el único periódico que lo llevaba a portada, pero una vacuna para el cáncer de mama, triple negativo, uno de los cánceres más agresivos que hay, pues resulta que una vacuna ha conseguido una respuesta completa en 11 pacientes. Es todo un paso adelante, es un ensayo clínico que ha realizado una farmacéutica y que ha elaborado vacunas de ARN mensajero que por lo visto estimularon la acción de los linfocitos T frente al tumor en más de una decena de casos. Parece que los resultados son muy esperanzadores, se ponen muchas esperanzas en esto y bueno, este está considerado el tumor mamario más agresivo, con mayor tasa de recaídas, porque crece muy rápidamente y tiende a producir además metástasis incluso en etapas tempranas. Así que de pronto se haya observado esto ha sido publicado el estudio y se mira con mucha esperanza. Es una investigación llevada a cabo en Alemania y en Suecia, explorando este uso de la vacuna personalizada y bueno, pues con tan extraordinario resultado, así que es una buena noticia para cerrar el... Sí, sobre todo porque además es un ensayo clínico con humanos que ya ha demostrado resultados, ¿no? Hace unos días comentábamos, y además creo que hay que comentarlo y hay que investigar, pero el éxito del equipo liderado por Mariano Barbacid, pues identificando o reduciendo realmente, consiguiendo reducir, pero en ratones, el cáncer de páncreas, una serie de avances que, bueno, pues que eran muy, muy importantes, y de hecho lo que llamaba era a facilitar o a intentar aumentar la financiación para seguir investigando. Pero en este caso concreto, esta vacuna ya ha sido probada en seres humanos, ya hay un ensayo clínico, y bueno, pues que esto pueda ser una opción y pueda ayudar a tantísimas gente, que además todos los estudios indican que la incidencia del cáncer se va a multiplicar de forma bastante significativa y cada vez en gente más joven, pues que existan todas estas medidas y estas vacunas y estas soluciones, pues da tranquilidad y reafirma aquello de que la ciencia es el camino, ¿no? Bueno, no menciones mucho a Barbacid porque primero ha recibido cientos de peticiones de entrevistas después de anunciar estos prometedores resultados, pero como también la prensa tiende a la hipérbole y a la exageración, pues de pronto se presentó esta investigación casi como el resultado definitivo. Bueno, era una noticia esperanzadora, muy esperanzadora dicen, pero probablemente pues también se exageró un poco la dimensión o los tiempos. Ahora, que hay noticias muy interesantes también relacionadas con esto, pues resulta que Antonio Banderas se ha ofrecido, ha confirmado en redes sociales que a través de un proyecto, a través de su asociación Favores y Lágrimas, creo que se llama, o Lágrimas y Favores, va a contribuir a la financiación del proyecto científico. O sea que ha despertado mucho interés hasta el punto de que alguien como Antonio Banderas ha decidido apoyarlo. Y no hay que olvidar que el 66% del proyecto de Barbacid se financia con dinero público. Y esto es muy importante. Esto es un recordatorio de que efectivamente a través de los impuestos, a través de la administración, a través del dinero público, se pueden conseguir cosas maravillosas como la batalla contra el cáncer. Pues nada más, Pai, gracias. Así nos vamos. Eso, con alegría y esperanza, sobre todo con esperanza, que es lo que en la cafetera nos gusta mucho defender los viernes. Volvemos el lunes, pasáoslo bien y portaos muy mal. Hasta el lunes, adiós, Pai. Adiós.